¿Quieres saber de qué se trata el libro de Ali Abdaal, Feel Good Productivity? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos en el internet, bueno, genial, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar muchísima información relacionada principalmente con el coaching profesional, pero también vas a ver que preparo para ti videos como este que te traje el día de hoy relacionados con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión. ¿Y por qué no incluso hasta con temas de motivación? Bueno, el tema que te preparé el día de hoy es una revisión breve, prometo ser breve, no te voy a hablar así como 40 horas relacionadas de todos los detalles del libro, aunque de verdad me encantaría, porque en verdad, a ver, ve por un café, ve por tu bebida favorita, o sea, y quédate conmigo para que revisemos este libro, vale la pena, porque en el mundo agitado de hoy, a ver, que estamos de una junta a la otra, de una actividad a la otra, queriendo hacer un proyecto, traemos una nueva idea, queremos avanzar en la vida laboral, en la vida personal. Bueno, a ver, ¿a quién le alcanzan las horas del día? Bueno, pues la propuesta de Ali Abdaal sobre Feel Good Productivity es un libro que me encanta y te lo súper recomiendo porque, pues tal cual, él nos dice, a ver, si queremos ser productivos, avanzar más, lograr más en la vida, pues acercarnos a nuestras metas y sueños, por supuesto que no necesariamente tenemos que padecerlo. En realidad, y que tal cual es el resumen como tal del libro, para ser más productivos no necesariamente significa sufrirle, no significa estarlo padeciendo todos los días y quedarnos con una sensación de agobio, sino más bien esto está relacionado con la alegría, con el bienestar, con el sentirte bien, y todo esto como resultado final va a hacer que seamos más productivos, porque lo que queremos es ideas que podamos implementar para estar en un modo productivo a largo plazo, y que de entrada este libro contiene 3 secciones. La primera parte se trata de energizarte, la segunda parte sería desbloquear, quitarte de algunas cosas y de algunos comportamientos o acciones que no te están ayudando, y por último hacer que todo esto sea sostenible, porque a ver, lo que queremos es, aunque sea una, dos o poquitas ideas, pero que podamos implementarlas y que esto nos dé un resultado sostenido, porque no queremos ser productivos solamente una semana o a lo mejor un día y después ya decir, bueno, Liliana, ya se me olvidó y en realidad ya regresé a mi yo anterior y ya no soy productivo y ya no avancé en aquello que dije que quería avanzar. Por supuesto que lo que queremos es que esto sea sostenible a través del tiempo. Por eso me encanta la propuesta de Ali, y acá yo te voy a compartir y voy a profundizar en la primera parte, pero de verdad te invito a que leas el libro porque está buenísimo. Ali, como te mencionaba en algunos videos anteriores, Ali tiene el background de la medicina y eso me encanta porque en verdad durante todo el material se dedicó a explorar específicamente los conceptos, pero aterrizarlos directamente hacia la parte de investigación, hacia la parte de saber de dónde viene esto, cómo los seres humanos respondemos ante tales situaciones, y todo eso es importante para ti, para mí. ¿Por qué razón? Porque, a ver, no son ideas que a lo mejor a alguien se le ocurrieron y que probablemente pueden resultar muy buenas, pero acá hay muchísima ciencia detrás y eso significa que muchísimas personas pues se han observado, se ha validado que efectivamente demuestren ciertas acciones, ciertos comportamientos y como resultado sean más productivas. Así que por supuesto que eso todavía lo hace más interesante para leer. Así que bueno, pues la primera parte, como te decía, para que tú y yo podamos ser productivos, es importante primero que nada que tengamos energía. A ver, si no tenemos energía realmente para iniciar el día, ¿cómo vamos a querer ser productivos? ¿Cómo vamos a querer avanzar en los pendientes o en ese to-do list que tanto dijimos que queríamos avanzar? A ver, y acá Ali, mientras estuvo trabajando, porque acuérdate que él fue estudiante de medicina y estuvo trabajando un tiempo en Londres, en un hospital, y como tal, pues él decía, bueno, a ver, en ese periodo lo que yo pensaba era que en realidad para poder lograr más cosas
todo esto de la productividad estaba relacionada directamente con la disciplina y no necesariamente. Ahí es donde te digo que viene el primer hallazgo sobre, a ver, no tienes por qué padecerla. En realidad a veces sentimos como culpa si nos sentimos bien, porque a lo mejor terminamos antes de la jornada de trabajo, a lo mejor terminamos antes un proyecto que probablemente se veía como muy difícil y para nosotros fue como muy fácil y el haberlo llevado a cabo, eso nos hace sentir culpables, como diciendo, oye, pero ¿por qué me siento bien? En realidad debería haberle sufrido, ¿no? Y si le sufrí, entonces, pues eso va a hacer que por consiguiente yo me sienta que tengo un mejor resultado o fui más productivo, pero no necesariamente. Entonces, acá él menciona como tal un estudio de la doctora Fredrickson. La doctora Barbara Fredrickson es un profesor que trabajó en la Universidad de Carolina del Norte y es una de las personas más importantes en la psicología positiva que ha estudiado cómo se relaciona todo esto de sentirnos bien y en realidad de no ligar el resultado final con el padecer la situación o ser productivos si lo padecemos o con la disciplina, sino más bien cómo está relacionado el sentirte bien para lograr una determinada cosa. Y por supuesto que parte de lo que nos hace hincapié es que cuando hacemos esto y cuando trabajamos como tal en sentirnos bien y elevar la productividad desde el buen ánimo, desde una buena sensación y desde la tranquilidad, eso nos hace ser más creativos y más productivos. Esto, por supuesto, que en medicina, y seguramente tú ya lo sabes, las hormonas que nos hacen sentir bien, pues son como tal las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Claro, estas hormonas que están etiquetadas tal cual como las hormonas que nos hacen sentir bien, pues uno pensaría, bueno, si tengo niveladas estas hormonas, por supuesto que voy a ser una persona que más rápidamente busca el tratar de sentirse bien en un ambiente de trabajo o sentirme bien mientras estoy enfrentando algún desafío o algún problema. Y eso como tal va a ayudarme a que yo me pueda integrar más rápidamente a la parte productiva. Y en lugar de arrastrar los pies o en lugar de procrastinar o en lugar de estarme metiendo en un problema o en otro, pues eso va a hacer que esté más concentrado, que sea más creativo y que en realidad, pues eso me ayude a avanzar más rápidamente a los resultados que estoy buscando. Ahora, las personas que frecuentemente experimentan emociones positivas, de acuerdo a todos los estudios y a la investigación de Fredrickson, pues son más sociables, optimistas y son personas más creativas. Por supuesto, no nada más eso, también son personas que de forma interesante normalmente logran más cosas. Es decir, como tal, generalmente tienen trabajos más estables o generalmente se les ocurren mejores ideas o normalmente están siendo más productivas, avanzan más en toda su lista de pendientes y están más concentrados en lograr lo que quieren lograr. Ahora, por supuesto que el sentirnos bien, eso nos hace de alguna manera a que tengamos también mayor porcentaje en nuestra pila de energía, es decir, nos hace sentir realmente más energizados, que como tal es esta sección, pero también nos ayuda a reducir el estrés como tal y esto como consecuencia hace que nuestra vida sea más rica. Ahora, todo esto es importante porque acuérdate que uno podría pensar, bueno, pues entonces el éxito realmente es el resultado del sentirnos bien. Y uno diría, bueno, pues entonces eso es súper interesante porque en la vida sería genial si podemos juntarnos o rodearnos de personas que son exitosas. Pero ojo, no necesariamente. De acuerdo a estas investigaciones, más bien acá la perspectiva o lo interesante sería pues probablemente no enfocarnos en el éxito como tal, porque el resultado final es el éxito. Pero lo importante acá es el sentirse bien. Entonces, si nos rodeamos de personas que normalmente tienen esa facilidad o esa capacidad para sentirse bien o esa capacidad para avanzar en la adversidad o a lo mejor para resolver de una forma más asertiva los problemas, probablemente entonces va a ser más fácil que alcancemos el éxito. Ahora,
Esto como tal, bueno, nos da una enseñanza interesante, porque acá yo te diría, desde el punto de vista del coaching y del desarrollo, pues yo te he venido compartiendo que es importante que prestes atención a las personas de las que te rodeas, porque por supuesto que los comportamientos y el estado de ánimo se contagian. Y si bien tú puedes poner una barrera y puedes decir, a ver, esto no me va a afectar, bueno, de alguna manera cuando ya es en el largo plazo, sí te puede afectar de forma considerable. Por esa razón, acá es necesario prestar atención a cuál es el tiempo de recuperación de una persona para pasar de un mal estado de ánimo a un buen estado de ánimo. Porque, a ver, ojo, todo esto de sentirnos bien, de estar con la mejor actitud, de tener el mejor ánimo para ser más productivo, todo eso suena maravillosamente. Y Ali está de acuerdo en eso. Todo eso suena genial y es alrededor de ello de lo que se trata el libro. Pero como seres humanos, por supuesto que estamos saltando de un lugar a otro, de un estado de ánimo al otro. ¿Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos, normales, que ahorita a lo mejor podemos sentirnos con la mejor actitud, pero probablemente para las 5 de la tarde podemos traer la pila súper baja y sentirnos con la peor actitud. Ahora, ¿qué va a pasar en ese momento cuando nos sentimos mal, cuando estamos enojados o cuando estamos frustrados o cuando tenemos ansiedad? Entonces ya todo se derrumbó y ya todo se fue por la borda y ya no vamos a ser productivos. Bueno, la buena noticia es que no, pero acá por esa razón en el desarrollo es importante que tú puedas prestar atención cuál es tu tiempo de recuperación de pasar de un mal estado de ánimo a tu estado de ánimo normal o a una actitud tranquila, estable y positiva. Y eso también puedes hacerlo para las personas con las que te rodeas. ¿Por qué razón? Imaginemos que no es lo mismo, por ejemplo, una persona que probablemente se súper enojó por alguna razón y a lo mejor le tomó 3 horas como mentalmente analizar la situación, qué fue lo que pasó y a lo mejor esa frustración probablemente le tomó 3 horas a otra persona que quizás le tomó 3 días. Por supuesto que hay una diferencia importante, porque probablemente la persona que le tomó 3 días, pues va a estar más metida en sus pensamientos de que, a ver, o sea, esto me está generando demasiada frustración, es muy difícil, no puedo hacerlo, no puedo avanzar en esta tarea, o no puedo hacer este proyecto, o no puedo resolver este problema personal o laboral, y probablemente le va a tomar muchísimo más tiempo. Ahora, claro, depende de cada situación. Habrá situaciones que necesariamente por las características y por la naturaleza de la situación, nos van a tomar más tiempo. Por supuesto que así es. Sin embargo, eso no significa que no podamos mejorarlo. Y ahí es donde entra la parte del desarrollo. Porque si tú pones atención en este tiempo, tú puedes decir, bueno, ok, a ver, esta situación me enojó o esta situación me tiene frustrado o esta situación me puso triste o ansioso. Bueno, ok, yo me voy a tomar ese periodo. Ese periodo de relajación es lo que te va a ayudar a nuevamente regresar a tu estado de ánimo de feeling good o de tener una actitud tranquila, que te va a ayudar a tener ese acercamiento positivo, más asertivo, que es tal cual la propuesta de Fredrickson y la propuesta de Ali en este material, ¿no? Así que si tú quieres sentir una energía sostenida, es decir, quieres sentirte que estás como tal siendo una persona productiva, que te estás energizando constantemente porque estás compartiendo con personas que comparten las mismas ideas o que tienen comportamientos similares. Bueno, además acá no te preocupes si en algún momento caes en un mal comportamiento o en un estado de ánimo que no te está ayudando. Acá lo importante es que puedas prestar atención para regresar al estado de ánimo en cuestión del que estamos hablando. Así que eso es lo más importante, porque en resumen, en esta sección, acá lo interesante es que tú puedas tener la pila y esa energía como tal la mayor parte del tiempo, porque si tienes esta energía y estás enfocado como tal en conservarla, es más probable que tú puedas incrementar tu productividad. De lo contrario, si estás sin energía, si te sientes sin ganas, desmotivado, a lo mejor no te llama la atención lo que estás haciendo y además de todo, la tarea y el trabajo y todo lo que estás haciendo es difícil, entonces todavía va a ser más complicado que puedas mantener tu energía y tu productividad. Así que esa parte como tal está relacionada como tal en conservar tu energía. Ahora, otra manera para conservar energía que tal cual nos propone Ali en el libro es jugar, mantener el poder y relacionarnos con personas que son productivas igual
igual que nosotros. Ahora, bueno, lo primero, el jugar. Bueno, esto de verdad a mí me súper llama la atención y déjamelo en los comentarios, ¿qué es lo que piensas alrededor de play? Bueno, el jugar creo que de alguna manera lo olvidamos a través del tiempo. Y acá yo te diría, y que tal cual lo refuerza Ali con las investigaciones y toda la información que fue recolectando, es que las personas como tal, conforme vamos creciendo, pues se nos olvida el hecho de jugar, de hacer divertidas las tareas o de determinadas situaciones. De repente puede ser que nos estamos rodeando de otras personas o los mismos adultos nos han dicho y nosotros mismos hemos llegado a la conclusión que, bueno, a ver, ya es tiempo de tomarnos la vida súper en serio, ya no vamos a jugar, ya no nos vamos a divertir, ya como tal eso está reservado para los niños. Y acuérdate del cuento de Peter Pan, acuérdate de la película de Peter Pan. Bueno, como tal, hay una frase que me gusta que dice, once we grow up, there is no going back. Y como tal, pero más bien, y bueno, no es casualidad como tal que sea un cuento inglés, y bueno, Ali, por supuesto, también está ahí. El mensaje como tal que yo encuentro en esta frase es que, pues, más bien, conforme vamos creciendo es importante tener en la mente que es necesario seguir jugando y seguir divirtiéndonos en las cosas que estamos haciendo y en sacar toda la productividad posible. Por esa razón, si queremos ser productivos, también una variable importante es el jugar, el mantenernos atentos, el mantenernos con esa energía y ese espíritu que, por supuesto, si bien lo tienen los niños, también los adultos los podemos tener. Y que de hecho me encanta, aquí hay una sección que tal cual Ali lo menciona, del premio Nobel que recibió en el 2010 Konstantin Novoselov en física, que dice, bueno, a ver, si tú en realidad dices que quieres ganarte el premio Nobel, no lo vas a conseguir. Pero como tal, él, después de hacer muchas reflexiones, dice, en cambio, si te estás divirtiendo en lo que estás trabajando, muy seguramente lo vas a obtener. Y mira qué hallazgo tan importante, porque así es, si tú te tomas las cosas o los problemas o las situaciones de la vida súper en serio, como de, a ver, esto es el fin, a ver, esto no tiene ninguna solución, a ver, esto ya no voy a poder avanzar, esta es una actividad en la que estoy limitado, esto no lo voy a poder hacer o no voy a poder hacer equipo con nadie. Bueno, esta tendencia, digamos, de alguna manera fatalista, si bien de alguna manera es normal y natural en el cerebro humano, no tendría por qué ser así. Y aquí es donde entra justo ese ingrediente que nos propone Ali de decir, a ver, o sea, el jugar es una forma de incrementar nuestra energía, es una manera de mantenernos motivados, de mantenernos interesados en lo que queremos hacer. Y por supuesto que acá menciona diferentes estudios, pero dentro de toda esta investigación se dieron cuenta que cuando las personas están jugando en lo que hacen, ciertamente lo disfrutan más. A que si de plano alguien lo hace por obligación, a que si de plano alguien lo hace porque, a ver, o sea, me están vigilando, me están observando, tengo que sacar un resultado perfecto, pues eso en consecuencia hace que nosotros ya pues perdamos como ese espíritu de querer seguir jugando y de querer seguir investigando. Ahora, ¿cuál es un impedimento que más bloquea el querer jugar o el querer energizarnos a través del juego? Bueno, primero que nada, porque todos de alguna manera tenemos miedo al fracaso y tenemos miedo a las fallas. Claro que esto es natural y por supuesto que en algún momento aquí entran los miedos, los temores, las creencias que a lo mejor a veces ni siquiera son tuyas, a lo mejor esos miedos ni siquiera eran tuyos de que no podías, pero probablemente hubo algún fracaso o alguna falla importante en algún ser querido, en tu pareja, en la familia o en alguna persona con la que compartiste mucho tiempo y entonces tú te compraste esa falla o te compraste ese problema que experimentó la otra persona y de alguna manera pues eso lo que hace es que te absorbe completamente la energía y eso también da como resultado que tú no te quieras arriesgar, que no quieras jugar, que no quieras divertirte o que te sientas mal en el proceso. Por esa razón, acá me gusta muchísimo lo que propone Ali y que tal cual nosotros en coaching lo utilizamos, que es el famoso reframing o reencuadre, de cómo reencuadrar las fallas, es decir, cuál es la narrativa que tú te dices cuando tienes un error. Te dices, bueno, a ver, aquí vas otra vez, ya te volviste a equivocar, o sea, todo el tiempo te equivocas, tienes como esa postura o esa tendencia fatalista, o más bien dices, a ver,
En realidad, ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver, yo tengo la energía, tengo salud, puedo corregir ese resultado, puedo desbloquear las cosas o puedo accionar de forma diferente. Y aquí para esto de Reframe Your Failure, menciona Ali un estudio que se me hace súper interesante que se llevó a cabo por Mark Rober en la NASA en el 2016 e incluyó a 50,000 personas en donde tal cual este señor lo que les dijo es que, pues, a ver, era muy fácil codificar y que en realidad cualquier persona podía hacerlo, ¿no? Entonces reclutó 50,000 personas porque él quería demostrar que era muy fácil codificar, ¿no? Entonces dividió los grupos en 25,000 cada uno y dijo, bueno, a ver, a cada uno de estos grupos les dio la misma instrucción, que era muy fácil codificar y que como tal iban a presentar varios ejercicios que eran muy fácil responderlos, ¿no? Ahora, bueno, ok, las personas se pusieron a resolver como tal esos problemas, pero acá hubo un punto interesante y el punto era que cada vez que una persona se equivocaba, le salía un mensaje en la pantalla de que, a ver, por ejemplo, a un grupo le salía el mensajito que decía, bueno, fallaste, intenta otra vez, ¿no? El típico de, ok, fallaste, inténtalo nuevamente. Y al otro grupo le hicieron una ligera modificación y esa modificación decía, ok, fallaste, pero además agregaron, has perdido 5 puntos. Tienes tantos puntos en total y luego intenta nuevamente. Ok, bueno, este simple cambio, esta simple modificación, la instrucción como tal, dio como resultado que el segundo grupo, que le ampliaron esta instrucción en cada una de las fallas, son las personas que se desempeñaron peor. Son personas tal cual que como tal tuvieron más errores. Ahora, acá como tal, habían cosas interesantes en este estudio. Realmente, y seguramente llegaste a la conclusión rápidamente, Mark Rober no quería como tal descubrir si las personas tenían facilidad o no para codificar. ¿Eso qué? Él lo que estaba investigando más bien era cómo los seres humanos interpretamos las fallas. Así que, mientras que era un estudio voluntario, nótese que las personas dijeron, ok, esto suena cool, yo voy a entrar a ese estudio. Después resulta que con la instrucción tal cual de, a ver, o sea, fallaste y perdiste 5 puntos, inténtalo nuevamente, las personas ya no se sentían creativas y ya no sentían que podían seguir intentando más ocasiones para lograr el resultado exitoso, sino que decían, bueno, ya no, porque estoy perdiendo demasiados puntos y bueno, estoy teniendo muchísimas fallas y esto está bajando demasiado mi puntuación. Por una puntuación súper X que a nadie le importa. O sea, era una instrucción de, a ver, ¿estás perdiendo puntos en qué? O sea, tú no fuiste ahí a buscar trabajo, no fuiste como a que fuera tu proyecto personal ni nada. Estás participando en un estudio que es divertido y en donde tal cual Market Research va a recolectar cierta data. Pero como tal, tu cerebro, como ya te dijeron, a ver, fallaste, ya estás perdiendo puntos, entonces, pues ahí las personas ya no quisieron tomar el riesgo de intentar un resultado mejor. Mientras que las otras personas decían, bueno, ok, fallaste, inténtalo nuevamente, siguieron intentando más veces porque, a ver, o sea, no estaban perdiendo nada. Ahora, esto pasa también con nosotros en la vida real. A veces podemos darle una narrativa a una falla en particular y decimos, bueno, es que ya todo se derrumbó en mi vida, o sea, ya todo falló. ¿Por qué? Porque esto cambió demasiado y entonces ya no me voy a poder recuperar de una situación así o de una determinada problemática. Entonces, pues sucede tal cual, como este estudio nuevamente, o sea, como este estudio que hizo Mark Rober con 50,000 personas, no es diferente si lo queremos hacer en un estudio que tuviera características distintas, en donde participáramos tú y yo, sería muy similar. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano es similar. Así que tal cual, a veces nosotros nos ponemos ese reframing o ese framing tal cual, estamos encuadrando nuestra falla o el error o la cosa que salió mal en cuestión y acá no tiene nada que ver la cosa, sino más bien no es la cosa lo que importa, porque cualquier cosa puede salir mal, es decir, en el mundo cualquier cosa puede salir mal, nada está asegurado, pero acá más bien es cuál es el encuadre que tú le estás dando, cuál es la narrativa. Si tú dices, bueno, a ver, o sea, esto tiene un impacto gigantesco, bueno, entonces va a tener un impacto gigantesco. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Ok,
La propuesta es volver a reencuadrar eso y decir, a ver, ciertamente hubo una falla, ciertamente hay un problema, ciertamente hay una situación complicada. No por nada vamos a ir minimizando las cosas diciendo, bueno, no pasa nada. Bueno, hubo un problema que realmente es muy grande y yo voy a minimizarlo y voy a decir no pasa nada porque no quiero adoptar ese pensamiento o esa actitud. No se trata de eso, sino más bien acá la propuesta de estos investigadores es cómo enfrentas y cómo afrontas diferentes desafíos que va presentando la vida. Si hay una situación complicada en la que estás y esto está haciendo que tú pierdas energía, por consiguiente ya no quieres tomar riesgos, ya no te quieres tomar la vida de manera divertida, estás realmente preocupado, angustiado o ansioso, pues acá la propuesta es, bueno, puedes reflexionar, puedes tomarte un tiempo y entonces determinar cuáles van a ser tus siguientes pasos. Y hay un libro que de hecho justo me estoy acordando ahorita de Patrick Bet-David, búscalo en Valuetainment, que como tal se llama The Five Next Moves. Y como tal, habla exactamente de lo mismo. The Five Next Move o The Next Five Moves significa, y él hace la analogía con el ajedrez, pero como tal está hablando igual que tú puedas planear y puedas hacer una estrategia de qué es lo que vas a hacer posteriormente. Algunas cosas te van a tomar más tiempo, otras no, pero de lo que se trata es que tú puedas nuevamente reencuadrar esa cosa que está pasando mal o que está sucediendo. ¿Para qué? Para que no te quedes en el estado de ánimo del miedo o de sentir rechazo o de sentir que es un problema o de sentir que esta situación es de una magnitud enorme, porque como tal, aunque bien esa situación puede tener una magnitud enorme, tú lo que puedes hacer es ver cuáles son tus estrategias, qué es lo que puedes hacer, cómo puedes ir revertiendo la situación y cómo te puedes ir curando y mejorando en el proceso. Así que todo eso es parte de, pues nuevamente, incrementar energía, de, por supuesto, saber que puedes hacer las cosas lo mejor que puedas hacerlo, ¿no? Y así que acá, como tal, Ali nos dice, bueno, la siguiente vez que te sientas mal en algún proyecto o que realmente sea una tarea que es como súper difícil, piensa, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para reaccionar de una forma diferente y entonces abordarlo de manera más asertiva? Eso por resultado final te va a dar que vas a tener más energía y por supuesto eso te va a hacer que con el tiempo vas a ser una persona más productiva. Así que ahí lo tienes. El play o tal cual es un ingrediente esencial para levantar la energía todos los días de manera sostenida. Así que bueno, el segundo elemento de los tres que quiero compartirte pues es la parte de power. Y power o el poder, a veces le damos una connotación negativa diciendo, bueno, a ver, esto del poder se trata de la gente tal cual o greedy people que está como buscando todo el tiempo el poder y amasar grandes fortunas, pero no es esa la connotación. Como tal, acá Ali nos habla de el poder de ser autosuficientes, el poder de que tú seas dueño de tu libertad, el poder de que tú puedas sentirte bien contigo, de que tú estás avanzando a tu ritmo, que no te estás comparando con la vida de nadie, porque no es la vida de los otros con la que tú tienes que lidiar, sino más bien es tu vida con la que tienes que lidiar. Así que lo que importa es lo que tú opinas de ti y cómo vas avanzando en tus planes y con tus estrategias. Entonces acá el poder más bien nos refiere al poder de que tú seas autosuficiente, de que tú seas independiente, de que tú puedas mirar las cosas desde perspectivas distintas, de acuerdo a tus propios valores, de acuerdo a tus propios lineamientos. Así que el poder como tal también habla de cuáles son esas habilidades que tú puedes ir cultivando a través del tiempo para hacerte mejor en lo que haces. Y aquí sí entra directamente a la parte de la disciplina. La disciplina y la motivación como tal son diferentes porque la motivación es, a ver, me siento bien, entonces voy a llevar a cabo la cosa o la tarea, ¿no? Pero la disciplina es llevar a cabo la cosa independientemente de si me siento bien o no. Ahora, para llevar a cabo la cosa en cuestión o la actividad, pues ahí requiero de contar con ciertas habilidades e ir incrementando con el tiempo mis conocimientos en un determinado tema, en una determinada industria. Bueno,
Por supuesto que esto es posible si tú eres una persona que está empoderada, si eres una persona que realmente eres responsable de sus propias acciones sin culpar a los demás o sin decir de que, bueno, por culpa de esta persona o por culpa de este otro o por culpa de todos, es decir, o sea, todos tienen la culpa de lo que me pasa y de cómo me siento. Bueno, la realidad es que no, en realidad las otras personas podrían ser una variable que están ahí, digamos, o sea, podrían ser una piedrita en el zapato, pero no necesariamente son responsables de tu vida. Así que aquí es donde entra el poder y ese empoderamiento tú lo vas a poder conseguir a través de las habilidades que trabajes, es decir, ahora sí, cómo son estas habilidades que vas a ir cultivando a través del tiempo para llevar a cabo tu trabajo y las cosas que quieres ver materializadas en tu realidad actual, pero también el poder relacionado con la mente. Y acá la mentalidad es importante. Yo te he hablado, checa, busca aquí mismo en el canal, hay otro video en donde te hablo sobre la mente fija y la mente de crecimiento. La mentalidad fija como tal, si tenemos una mentalidad fija, nos puede restar poder. ¿Por qué razón? Porque una mentalidad fija es cuando yo pienso que como tal, si yo ya nací siendo de una determinada manera, si yo ya nací con un determinado tipo de conocimiento o un específico número de IQ, bueno, pues ya, nada se puede conseguir en la vida, ya nada se puede modificar. Pero la mentalidad de crecimiento significa que, ok, tú puedes estar en ese baseline, tú puedes estar tal cual, como tal, con esos resultados reales al día de hoy, pero eso no significa que van a ser los mismos el mes que viene o incluso a la vuelta de un año, porque tú puedes haber mejorado enormemente en tu crecimiento en función de la energía y la atención que le pongas a todas esas variables. Por esa razón, acá también el mantener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad positiva, una actitud que te ayude, eso es muy interesante porque te va a permitir que puedas experimentar las situaciones o los problemas que de repente nos avienta la vida de forma diferente, de forma asertiva. Y de esa manera tú vas a poder levantar la energía, pero no nada más levantar la energía, pues también vas a poder ir solucionando problemas en el largo plazo. Porque acuérdate, acá nuevamente es como los videojuegos. A lo mejor ahorita resolvimos un problema y a lo mejor mañana sale otro y el mes que entra va a salir otro, pero así es la vida. Es decir, vamos a ir como el Pac-Man, tal cual, o sea, comiendo tal cual esas pequeñas bolillitas. Bueno, imagínate que son problemas, vamos a ir comiendo uno y otro y vamos a ir avanzando, ¿no? Tal cual por las calles de la vida. Así que para poder hacer eso, de alguna manera tenemos que sentirnos que tenemos el poder, que estamos empoderados con las habilidades necesarias, pero también con la mentalidad que nos va a dar el ánimo, que nos va a mantener pues activos y de alguna forma enfocados en eso que queremos lograr. Y justo aquí en el libro pues menciona como tal, hay una sección que me gusta que dice, bueno, tal cual, Viktor Frankl, que es el psiquiatra austriaco, ¿te acuerdas? O sea, de hecho, hay un libro también, bueno, no lo puedo evitar, que se llama Men's Search for Meaning, de Viktor Frankl, y la historia de él es súper bonito, súper bonita la historia. Mientras estaba en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo escribió de forma hermosa y dijo, bueno, everything can be taken from the man, but the one thing, the last of the human freedom, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Es decir, a ver, la gente, y tal cual, eso también si has escuchado el poema Invictus, también lo vas a haber escuchado en donde como tal, la gente puede tomar de ti lo que sea. Es decir, te pueden meter, así como a Nelson Mandela, te pueden meter a la cárcel, es decir, puedes tal cual, te pueden dejar en un rincón, te pueden quitar todas tus posesiones, te pueden mandar a la guerra o te pueden como tal meter a que lideres un proyecto que no te gusta para nada. Sí, esas situaciones pueden pasar, pero lo que no pueden tomar de ti es tu mentalidad. Y ahí es en donde entra todo esto que te hablo acerca del mindset, acerca del poder. Ese es tu poder. Porque como tal, nadie te puede esclavizar en relación a tu mente, porque tú vas a seguir teniendo esa capacidad de analizar las cosas, de hacer estrategias, de ver cómo vas avanzando en la vida. Y claro, algunas te van a resultar, otras no te van a resultar, algunas se van a ver materializadas, otras no. A ver, no necesariamente esto o el tenerlo garantiza el resultado final, pero lo que sí asegura es que tú puedas incrementar las probabilidades de tener más poder con el tiempo, poder sobre ti, poder sobre
los resultados que estás buscando. Así que, por supuesto, bueno, esto me encanta, ya lo diría tal cual Viktor Frankl. Pues claro, la gente te puede tener ahí, como fue el caso de este señor que como tal en los campos de concentración, ahí estuvo por muchos años, pero él fue una de las personas que salió tal cual y que logró salvarse y decía, bueno, pues cuando le preguntaban, oye, ¿por qué mantienes ese buen estado de ánimo? ¿Por qué te mantienes como positivo y feliz? Si estamos en una situación en donde de verdad todo se derrumbó y literalmente todo se derrumbó, porque todos lo sabemos en el mundo, que fue una situación de las peores que ha pasado la humanidad. Bueno, esta persona se mantuvo como tal firme en lo que pensaba, en lo que creía, en hacerse el momento una experiencia que no fuera dolorosa, una experiencia que probablemente, aunque él sabía de forma racional lo que estaba pasando, simplemente decía, ok, bueno, esto es lo que está sucediendo, pero ¿qué es lo que puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo darme ánimo? ¿Cómo puedo avanzar en esto? ¿Qué pequeño paso puedo hacer diferente? Y ahí es donde está esa gran diferencia, porque eso va a dar como resultado que tú incrementes energía. Así que ahí lo tienes, ahí hay una segunda variable, un segundo ingrediente que nos propone Ali, que es play y luego power. Y el último, bueno, se refiere a la parte de people, que también ahí está súper interesante. Justo aquí en este capítulo nos escribe acerca de una reflexión y que me gusta, es con la que inicia, que dice como tal, a ver, ¿alguna vez has notado que el pasar tiempo con algunas personas o con determinadas personas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, te sientes que estás realmente más energizado o te sientes que realmente estás siendo más creativo o que estás reflexionando en algunas cosas? Bueno, claro, lo mismo sucede al revés. ¿Has identificado algunas personas que sucede todo lo contrario? Es decir, a lo mejor pasaste media hora con alguna persona y dices, no inventes, o sea, no fue media hora. Para mí se sintieron como 3 horas. ¿Por qué? Porque a lo mejor probablemente pues la actitud o el estado de ánimo de esa persona realmente es como muy negativa o una energía súper pesada y de pronto pues resulta que no la puedes llevar y eso te complica la existencia. Bueno, claro que así es. La mayoría de los seres humanos podemos identificar eso. A ver, y bueno, por supuesto que el mensaje no se trata de que a lo mejor digas, bueno, pues con esa persona con la que pasé, por ejemplo, media hora, bueno, entonces a lo mejor ya no voy a invertir ese tiempo. No, claro que puedes invertir este tiempo, pero acá de lo que se trata es que tú te puedas energizar nuevamente, que tú puedas tomar las mayores ventajas para que sigas con tu productividad con esas personas que tienen ideas similares. Esto te va a ayudar a que te mantengas en la lucha, a que estés realmente enfocado en lo que quieres y que no te vayas a descarrilar de repente por pasar demasiado tiempo con personas que probablemente no les interesa o ni siquiera lo comprenden, ¿no? Así que cuando estamos con personas con estas características, pues resulta que puede ser que nos vamos a sentir mucho mejor y eso va a estar genial. Acá, bueno, hay una tablita que no sabes, me encanta y de verdad considero que es de lo mejor que he visto en cualquier libro, de verdad. Me encantó esta tablita. Voy a ver si le puedo tomar una foto. A ver, voy a ver si le puedo tomar una foto para mostrártela. Pero bueno, como tal, esta tablita es buenísima, buenísima. Y a lo que se refiere, o sea, como tal, Ali pone un ejemplo y dice, o sea, para ejemplificar 4 tipos de personas y cuál es su comportamiento o el tipo de actitud, hablando de la comunicación y en general este tipo de personas, para que tú las puedas identificar. Y como tal, en esa tabla, por supuesto, en cada cuadrante muestra un arquetipo. Y ahí como tal, bueno, viene como un personaje, ¿no? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno. Bueno, en el eje de las Yes están las personas que son como súper activas y otras que se podrían clasificar un poquito más pasivas. En el eje de las X se encuentran personas que tienden a ser destructivas o que hacen comentarios destructivos y en el otro extremo las personas que tienen un comportamiento o palabras más constructivas. Bueno, y en cada uno de los cuadrantes se encuentra un arquetipo. Ahora, para hablarte de los arquetipos o de estas personas, de cómo sería tal cual un personaje que se encuentra en esa tabla, nos pone un ejemplo. Bueno, el ejemplo como tal es que imagínate, o sea, de pronto tú llegas a tu casa o de
de repente llegas a algún lugar y le comentas como a tu cuate o a algún amigo o a la pareja, de repente le comentas de, oye, ¿sabes qué? Imagínate, acabo de obtener ese trabajo por el que tanto había luchado, ya me lo acaban de dar finalmente, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la respuesta de esta persona? Y ahí es donde ubica los arquetipos, ¿no? Bueno, el cheerleader Charlie, que es tal cual, o sea, como tal, el cheerleader Charlie, es una persona que normalmente se encuentra en la parte superior de la tabla. Es una persona que es activa, que hace comentarios constructivos generalmente, ¿no? Entonces, es una persona que normalmente te diría, oye, eso está increíble, qué buenas noticias, ¿no? O sea, trabajaste y te esforzaste tanto para esto que en verdad me da muchísimo gusto por ti. Oye, dude, a ver cuándo nos vamos a festejar, ¿no? Ok, esa sería como la respuesta, ¿no? Cheerleader Charlie. Ahora, está en el cuadrante inferior está el easygoing Emma. Y el easygoing Emma, bueno, es una persona que si bien puede hacer comentarios constructivos, pues de alguna manera tiene un comportamiento más pasivo. Y a lo mejor una respuesta de una persona como ella sería, ok, bueno, qué buenas noticias. Y ya, va a seguir en lo que estaba, ¿no? O sea, sin mayores comentarios, ¿no? Simplemente de manera pasiva, ok, gracias por comentar, ¿no? Ahora, el otro cuadrante, si vamos como a la parte de, ok, en el cuadrante superior, pero del lado izquierdo está el envidioso Ethan, que está acá. El envidioso Ethan es como tal. El envidioso Ethan es una persona que, claro, es muy activo, pero no necesariamente sus comentarios son como los más dulces, sino que tienden a ser destructivos. Entonces, acá probablemente la respuesta cuando esta persona o si tú le dijiste, ¿no? De, oye, me dieron finalmente el trabajo, a lo mejor entonces la persona va a decir, entonces eso significaría que vas a estar súper ocupado los fines de semana y en las noches para que podamos seguir saliendo a nuestro juego de dominó o a algún lugar en particular. Entonces, normalmente ese va a ser el tipo de reacción que va a tener una persona como esta. Y el último, que es el self-centered Sam, o el que está tal cual, el egocéntrico Sam, sería una persona que a lo mejor, una vez que escucha este tipo de noticia que le acabas de dar, te va a decir, ok, bueno, no vas a creer lo que me acaba de pasar. Y entonces mueve completamente la conversación y la lleva directamente hacia lo que la persona está experimentando en ese momento y a lo que la persona está viviendo como tal en sus propios logros, en su propia vida. Entonces va a minimizar completamente el comentario que tú hiciste. Es decir, all together, o sea, lo va tal cual a ignorar, ¿no? Entonces, se me hace buenísimo porque como tal, a ver, déjamelo en los comentarios de este video. O sea, ¿qué tipo de arquetipo, qué tipo de persona has tenido la fortuna o a lo mejor, bueno, quizás no la mejor experiencia de tener o de haber pasado? ¿Has visto alguno de estos arquetipos o has tenido alguna convivencia con este tipo de personas? Bueno, esto es importante que puedas prestarle atención. Porque imagínate, si constantemente tú estás haciendo tus comentarios en relación a los avances que estás teniendo en el trabajo, a las cosas que son importantes para ti, a lo mejor algún pequeño logro que conseguiste o algo, pero tienes a lo mejor a un envidioso Ethan ahí que a lo mejor está diciendo, ok, bueno, pero entonces ¿esto qué significa para mí? O sea, esto significa, si tú estás ganando acá, esto significa que es pérdida para mí. Y entonces yo no estoy logrando mirar esas cosas que son buenas en tu vida, pues si lo corremos en el largo plazo, probablemente eso puede empezar a dejar una mala comunicación, te puede dejar un mal sabor de boca. Y claro que a veces ese tipo de personas es doloroso porque pues cuando ya hablamos en el largo plazo, puede ser que ya nos empiece a generar un malestar. O, por ejemplo, el peor, ¿no? El egocéntrico Sam, que a lo mejor ni siquiera le pone atención a lo que le estamos diciendo. Probablemente hacemos un comentario, ni siquiera lo escuchan o simplemente dicen, ok, muy bien. Pero deberías de haber visto esta persona lo que logró o deberías de haber visto que esta otra persona tiene tanto y tal, ¿no? Y casualmente es 3 veces, 4 veces más de aquello poquitito que todavía has logrado, ¿no? Entonces, acá
no se trata a lo mejor de decir, bueno, entonces nuestro foco en la vida es buscar a todos los cheerleader Charlie, ¿no? Los cheerleader Charlies de la vida y del mundo, ¿no? Y con esos son con los que me quiero rodear. Bueno, no tanto, sino más bien el mensaje con esta tabla y la propuesta que hace Ali es que, a ver, primero que nada, ¿en dónde te encuentras tú? A ver, o sea, como tal, me gusta, o sea, primero hagamos la reflexión, ¿en dónde estamos nosotros? A veces cuando llega un amigo, cuando llega la pareja, cuando llega alguien de la familia, o sea, ¿en dónde me encuentro? ¿Realmente estoy como apoyando lo que las otras personas están haciendo? ¿Estoy prestando atención? ¿Estoy escuchando activamente? ¿O realmente me estoy comportando en alguno de estos arquetipos? O a lo mejor, bueno, ¿cómo se encuentran las personas? Ahora sí, al revés. ¿Cómo se encuentran normalmente o en qué arquetipo caen normalmente algunas personas con las que invertimos la mayor parte del tiempo? Porque también, si tú de pronto estás identificando que las 3, 4 o 5 personas con las que más pasas el tiempo son a lo mejor egocéntricos Sams y a lo mejor envidiosos Ethans, bueno, eso puede hacer que con el tiempo vayas generando resentimiento, que con el tiempo a lo mejor vayas convirtiéndote en una persona insegura, o que a lo mejor ya ni siquiera tengas la alegría de querer compartir algo, porque ¿para qué lo vas a hacer? De cualquier forma es miserable, es ridícula, es insignificante, ¿no? Y tú solo te vas a dar como esa narrativa mental de que, a ver, o sea, a nadie le va a importar, entonces como ¿para qué lo hago? Pero no se trata de eso, más bien se trata de que como tal tampoco hay una red de apoyo y tampoco estás logrando tener esas conversaciones de calidad que idealmente deberías de tener en la vida para poder incrementar tu productividad. Así que todo esto está relacionado con la productividad porque por supuesto que estas 3 variables de las que como tal te compartí el día de hoy, pues como tal el jugar, el mantener ese empoderamiento y el mirar y poner atención al tipo de personas con las que invertimos la mayor parte del tiempo, pues eso es importante porque nos va a ayudar o nos va a hacer la diferencia entre tener una super pila o tener nada de pila, ¿no? Todos los días. Y si andamos tal cual con el mínimo y todos los días faltos de pila, pues por consiguiente no va a ser de extrañarse que no tengamos productividad, que a lo mejor no estemos avanzando en esas cosas que queríamos, en esas cosas que realmente nos importan, no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque todo lo que hay detrás está generando un resultado o nos la está poniendo más difícil, ¿no? Y a lo mejor nos va a tomar todavía mucho más tiempo. Probablemente el haber sido productivos en un proyecto o en alguna meta que quizás nos tomaba un X, Y, Z tiempo, ahora si eso no le hemos puesto atención, probablemente nos dé otro tiempo en una variable o métrica completamente diferente. Así que bueno, pues prácticamente, y aquí apenas estoy, o sea, justo apenas nada más te compartí la primera sección que es energizarte. Después también está la parte de desbloquear y la última que también te decía que se me hace buenísima, que es la parte de que todo esto de lo que estamos hablando sea sostenido y que no se pierda a través del tiempo. Pues claro que todo esto te va a ayudar a que tú puedas ser una persona más enfocada y más productiva. Así que bueno, espero que la información te sea de utilidad, que te haya gustado tanto como a mí. Déjamelo en los comentarios de este video, cualquier duda que tengas o algo que nos quieras compartir a todos. Y bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.